Sí, buenas noches y les agradezco que estén aquí este día, a esta hora, sobre todo también. Pues bueno, el tema que presentaré es el de terapia de reemplazo renal continua y sobre todo por el hecho de que es un procedimiento con el que hemos estado trabajando durante algún tiempo y alguna experiencia en parte hemos tomado de este procedimiento. Eh, los antecedentes o parte de lo que hemos trabajado con esto ha sido en todos los años anteriores, sobre todo con una de las técnicas de reemplazo renal, que es el retiro de líquido, que es algo que se le conoce como SLED, es el retiro lento de agua de un paciente, con el que pues hemos visto que varios pacientes han tenido alguna mejor oportunidad en pronóstico cuando esto se realice. Entonces presentaré cosas prácticas que hemos estado haciendo y que son de interés. Que se movió cuando se pasaron las imágenes, porque sabes que se ven muy movidas, pero bueno, espero que no haya mayor problema en las siguientes imágenes. Bueno, realmente no hablaré sobre insuficiencia renal aguda, realmente el tema importante es por el hecho de que, bueno, es una frecuencia alta de la insuficiencia renal, casi siempre en la mayoría de los trabajos, aproximadamente la mitad de todos los pacientes que tienen falla renal aguda tienen también de manera concomitante sepsis, y realmente ver insuficiencia renal aislada es algo muy infrecuente. Tiene también un pronóstico también adverso, con grados variables de mortalidad que en las estadísticas más o menos andan entre el 50-80% más o menos de mortalidad. Entonces, pues bueno, este es uno de los problemas importantes. En esta imagen se ve, este es un paciente que tuvimos, este es un túbulo, y todas estas células que se encuentran en el interior son células que fueron dañadas del túbulo, no se ve nada de conformación desde el punto de vista estructural, y muchas células fueron enviadas hacia el centro del túbulo, y que bueno, generan lo que frecuentemente vemos, que es la necrosis tubular aguda. Otro aspecto importante con el que se ha trabajado es el hecho de poder clasificar a la insuficiencia renal aguda en relación a, pues puede ser algunas clasificaciones que se está utilizando más frecuentemente, que es la de Rifle o la de AKI también. Sin embargo, en alguna revisión reciente sobre cuál de las dos pudiera funcionar mejor en relación a pronóstico, pues bueno, creo que Rifle sigue teniendo alguna importancia en relación a la evaluación de la insuficiencia renal aguda. Y entonces vemos como aquellos pacientes que están teniendo riesgo, que son más pacientes, y luego los que tienen lesión, falla, aquellos que tienen falla son menos pacientes que los que son normales. Pero bueno, realmente vemos como esta curva que se ve aquí incrementa la mortalidad de manera progresiva, de tal forma que se acerca a ese 50% de mortalidad que están teniendo los pacientes con falla renal aguda. Entonces, pues bueno, la idea es ver qué alternativas tienen estos pacientes de manejo en relación a las terapias de reemplazo renal. Existen diversas modalidades para tratar la insuficiencia renal aguda, siendo la terapia de reemplazo renal intermitente pues la que más utilizamos y que corresponde a la hemodiálisis que utilizamos de manera convencional. Sin embargo, en los últimos años la terapia de reemplazo renal continua ha surgido como una alternativa importante y que cada vez se está trabajando más. Siento que en México cada vez más centros están utilizando la terapia de reemplazo renal continua y se está teniendo cada vez más experiencia. Eh, eh, Personalmente, junto con el grupo del Hospital ABC, donde comenzamos a ser parte de la terapia de reemplazo renal o el retiro de líquido, conocido como SLED, lo empezamos a hacer ya hace más de 10 años. Y empezamos a conocer todo lo que era el sistema de flujo de sangre a través del sistema. Y pues bueno, realmente vimos todo lo que el paciente se le podía ofrecer con ese tipo de terapia. Belomo y Ronco y el doctor Meta, ellos nos dicen que la terapia de reemplazo renal continuo es cualquier terapia extracorpórea que sustituya parcialmente la función renal deteriorada, pero en lugar de que sean 3 o 4 horas de hemodiálisis intermitente, estas son por periodos de 24 horas. Y bueno, los pacientes en la literatura, hay pacientes que han estado en disfunción orgánica múltiple y han permanecido hasta 30 días en esta terapia de reemplazo renal de manera constante.
Hay unos mecanismos de transporte de solutos que es importante conocer en terapia, en este tipo de terapias y que necesitamos poder revisar, y uno de ellos es la difusión. Todos sabemos muy bien que corresponde al movimiento de solutos de un área de mayor a una de menor concentración a través de una membrana semipermeable. Este concepto es importante para lo que revisaremos. Para tal fin se utiliza una solución de diálisis para provocar este cambio de concentraciones a través de la membrana de un filtro, y este principio se aplica fundamentalmente para la hemodiálisis, el sistema de difusión. A diferencia de la convección, se refiere al movimiento de solutos con el flujo de agua, y aquí lo que ocurre es que hay un transporte de grandes cantidades de agua a través de una membrana semipermeable, y este movimiento tan importante de agua es lo que va a arrastrar grandes cantidades también de solutos con la corriente. La solución de reemplazo, que es una solución fisiológica, se utiliza para crear esta convección. Generalmente es lo que estamos utilizando en la actualidad. Ya en México COFEPRIS autorizó las soluciones que deben de utilizarse para este tipo de terapias, y entonces contaremos, yo creo que ya en los siguientes meses, con algunas soluciones enfocadas precisamente a crear este sistema de convección. Cuanta más agua se movilice a través de la membrana, mayor va a ser la salida de solutos a través de la convección. Entonces, este es uno de los principios importantes. La absorción, que también juega un papel importante dentro de los mecanismos físicos, es un mecanismo de retiro de solutos que es diferente a los previos, ya que se realiza a través de la adhesión de moléculas en la membrana del filtro. Los filtros utilizados en hemofiltración poseen esta característica, no así frecuentemente los utilizados en hemodiálisis. Los filtros han estado cambiando de manera progresiva, y esta característica hace que la absorción también sea un mecanismo importante utilizado en este tipo de terapias. La absorción permite eliminar sustancias inflamatorias, por ejemplo, algunas sustancias más, pero las sustancias inflamatorias. Al respecto hemos tenido algunas experiencia grata en relación a este tipo de aspecto que realmente en la literatura todavía tiene algunos problemas de definir si realmente es exacto como tal, el hecho de que pueda eliminar sustancias inflamatorias y con esto mejorar a los pacientes. Son mecanismos de eliminación de solutos. Aquí, tenemos cómo entraría la sangre a través del filtro. Tenemos aquí de un lado la sangre, el dializado, los solutos, los cuales van a estar moviendo a través de la membrana semipermeable. En cambio, la hemofiltración es diferente. Aquí tenemos la sangre, sin embargo, se le aplica una presión hidrostática a este sistema, y entonces el agua que está pasando, que va junto con la presión, entra a este sistema, pasa a través de la membrana, y entonces eso es lo que va a estar arrastrando agua y solutos hacia afuera, hacia el dializado, que se va a estar obteniendo en el líquido. Estos son los principios importantes de difusión y de convección. Existen 3 modalidades de eliminación de solutos, que es en todo caso la hemodiálisis, la hemofiltración con el ejemplo previo, y un sistema que es la hemodiafiltración, que sería la combinación de estas dos previas. Nosotros estaríamos hablando precisamente más de lo que sería la hemodiafiltración. Pero ¿qué ocurriría con la hemodiafiltración? Porque es claro lo que hace la hemodiálisis, eso lo conocemos, pero ¿qué más está ocurriendo con la hemodiafiltración? Es lo que comentaré a continuación. A estos 3 métodos que están aquí se agrega la eliminación de solutos, se suma la eliminación de agua, que es la ultrafiltración, de tal forma que entonces le sumamos a esto la eliminación de agua junto con la hemodiálisis o la hemofiltración. La terapia de reemplazo renal continua incluye algunos procedimientos. Uno de ellos sería la ultrafiltración lenta continua, que esta como tal, la característica más importante es la eliminación de agua únicamente del organismo. Es algo muy importante realmente. El paciente en ocasiones no necesita tener falla renal para poderlo llevar a una ultrafiltración lenta continua. Al respecto, los primeros pacientes que llegamos a tener y que sometimos a estos procedimientos fueron pacientes que tenían falla cardíaca. Recuerdo algún paciente que tenía Nasarca por un problema de cirrosis y que realmente no se podía manejar del todo de manera sencilla con diuréticos, porque los pacientes reciben generalmente, ya tienen una función renal
con cierta reserva, y al estar recibiendo diuréticos no tienen esa respuesta que nosotros quisiéramos. Entonces, así es la ultrafiltración lenta continua la que nos podría ayudar. Hemos tenido algún paciente de los casos tal vez extremos, al cual le hemos llegado a retirar hasta 16 litros de agua en tan solo 24 horas, sin que el paciente se tenga que inestabilizar desde el punto de vista hemodinámico. 24 horas en donde no le administramos más volumen al paciente. Son 16 litros de agua de manera total a un paciente. Siempre he pensado, eso no lo puede hacer la hemodiálisis. No lo podría hacer, y el paciente se inestabilizaría de manera muy importante. Sin embargo, hay un principio más que tiene que aplicarse a esto, porque si yo dejo solamente la ultrafiltración lenta continua, mi paciente se va a inestabilizar a medida que le estoy quitando agua. Debo de llevar entonces a cabo otro principio también que es importante. Tenemos la hemodiálisis veno-venosa continua, que es la que se utiliza de manera que se utiliza dentro de este sistema. Comentaré más al respecto. Tenemos a la máquina, nosotros a la máquina con la que estamos, que es la única que existe en México, se le programa cuál modalidad quiero que haga, que se realice sobre el paciente. Puedo programar solamente hemodiálisis, y entonces solamente haría hemodiálisis únicamente, pero usualmente se recomienda que si tengo un equipo de esta magnitud, pues entonces haga también hemofiltración veno-venosa continua, y entonces esté arrastrando solutos a través de los dos mecanismos físicos que estamos que comentamos previamente, y que bueno, tenga la oportunidad también de arrastrar solutos de un tamaño mediano de las moléculas. Ahora, la hemodiafiltración veno-venosa continua no sería la combinación de todo esto, y es lo que más frecuentemente vamos a utilizar y es lo que vamos a programar en los equipos. Tenemos también hemofiltración arteriovenosa continua. Esta en años anteriores nos tocó colocar este tipo de hemofiltraciones arteriovenosas. De verdad que aprendimos de estas, aprendimos que exactamente cuando el paciente estaba plenamente filtrando, en ese momento bajaba la presión arterial y se acababa el sistema en tan solo 1 o 2 minutos. Y entonces a veces tenemos que dar a los pacientes vasoactivos para poder tener más presión arterial, porque finalmente lo que hace que el paciente mantenga el flujo es precisamente la presión arterial. Y es un sistema que utilizamos, lo ocupamos, tal vez me acordaré, tal vez unos 5 pacientes, y hasta que empezamos a hacer mejor la veno-venosa continua. Tenemos la hemodiafiltración también arteriovenosa, también continua. Desafortunadamente se ven mal las imágenes, pero bueno, la importante de todas estas es la hemodiafiltración veno-venosa continua. ¿Qué es esta hemodiafiltración? Bueno, es el método más utilizado. Emplea en forma preferencial el principio de convección para remoción de solutos. Claro, también el principio de la hemodiálisis, pero aquí se pueden retirar moléculas de mediano y de pequeño y de mediano calibre. Esa es tal vez la parte importante de este procedimiento. La cantidad de solutos transportados depende de la cantidad de plasma ultrafiltrado. Si filtro mucha cantidad de plasma a través del sistema, pues tal vez seguramente voy a estar extrayendo más cantidad de solutos. Y también depende del coeficiente de intercambio a través de la membrana. Este procedimiento, pues bueno, es un procedimiento que es el más frecuentemente utilizado, y en comparación al método de la difusión que se utiliza en hemodiálisis, no se retiran tantas moléculas de mediano calibre. El procedimiento se utiliza por 18 a 24 horas por día, aunque existen casos en los que el procedimiento puede permanecer en forma continua por días. Nosotros en la unidad lo llegamos a utilizar máximo, probablemente tal vez hasta 4 días en un paciente de manera continua. En general el procedimiento es bien tolerado en pacientes con hipotensión, que es lo que hace que sea la indicación más importante. Tenemos a un paciente que se encuentra en malas condiciones y necesita hemodializarse, no lo pasaría a la hemodiálisis. Creo que no tendría mayor discusión, tendría que pasarlo en todo caso a este procedimiento, que sería hemofiltración veno-venosa continua, porque precisamente el paciente tolera muy bien el procedimiento, permitiendo en forma continua un control de líquidos, incluidos los de la nutrición parenteral, por ejemplo, o los de otros líquidos que tenemos que darles con más medicamentos y que
que en muchas ocasiones son los que generan la sobrecarga de líquidos y el balance de líquidos positivo o la fuga hacia tercer espacio. Entonces, este es el procedimiento más importante que se utiliza. El líquido removido, que no es otra cosa más que la suma del ultrafiltrado que estamos obteniendo más el hemofiltrado que estamos programando por el filtro, puede llegar a ser hasta de 3 litros en una hora. Obviamente que obtengo 3 litros, pero le tengo que estar reponiendo al paciente una cierta cantidad a través de las soluciones salinas con bicarbonato o a través de algunas de esas soluciones que tendremos ya yo creo que en poco tiempo. Pero cuando se utiliza exclusivamente hemofiltración, solo hemofiltración y no le voy a dar hemodiálisis, puedo remover hasta 5 litros. Aquí entonces nos quedamos pensando, la máquina se puede programar para hemofiltración, pero ¿a qué paciente yo programaría para hemofiltración? Significaría que no lo voy a hemodializar, seguramente a mi paciente lo debo de tener con una creatinina seguramente muy cercana a la normal, a suados normales también, posiblemente el paciente no está orinando, pero no ha elevado creatinina y de manera temprana quiero empezar a mejor a hemofiltrarlo. Seguramente mi paciente debe de tener sepsis, debe de tener oliguria, y entonces esa sería mi indicación para poderlo llevar a hemofiltración. Son los casos menos comunes. Casi siempre utilizamos todo el procedimiento completo, hemodiafiltración veno-venosa continua. Este volumen es constantemente repuesto mediante soluciones salinas con bicarbonato y es probable que en breve tiempo tengamos en México estas soluciones que nos van a permitir, son soluciones de mayor volumen y no tenemos que estar preparando las soluciones de 1 litro, agregándoles el bicarbonato y hora por hora, imagínense que estemos cambiando 2 litros por hora de hemofiltración, la enfermera tiene que estar cambiando cada 30 minutos 1 litro de solución, nada más de la hemofiltración, más aparte todavía lo de la hemodiálisis, es una cantidad enorme de trabajo. ¿Por qué utilizar estas terapias continuas? Porque, bueno, son bien toleradas en pacientes hemodinámicamente inestables, que es en los que estaría indicado. Sus objetivos principales es mantener el balance de líquidos, electrolitos y equilibrio ácido-base, que esto me parece muy importante. Prevenir un futuro daño al tejido renal, de lo cual existe discusión al respecto, y bueno, son tal vez los aspectos más importantes. Y promover en todo caso la recuperación renal, que es lo que también se plantea, si realmente las terapias de reemplazo renal permiten que los pacientes puedan mejorar a través del tiempo. En relación al balance de líquidos hay algún aspecto muy interesante. Durante el procedimiento existe la oportunidad de mantener una presión oncótica adecuada al administrar albúmina. Es frecuente que al empezar a hacer el procedimiento empiece a retirarse volumen, pero al no pensar o no tomar en cuenta de manera importante a la presión oncótica, empezamos a retirar volumen, llega un momento en que retiramos el intravascular, retiramos algo del intersticial, pero el paciente empieza a tener hipotensión arterial. Es interesante cómo en ocasiones el paciente está edematizado, tiene un volumen intravascular incrementado y el familiar al siguiente día, cuando ve a su paciente, no lo reconoce de manera tan inmediata, al comentar que, bueno, su paciente estaba un día previo muy edematizado y al siguiente día el paciente se encuentra con mucho menor edema y bueno, es una condición muy diferente a la que tenía un día previo. Esto lo podemos hacer a través del estar manejando la presión oncótica de manera conjunta con el ultrafiltrado y toda la hemodiafiltración que estamos haciendo. Por ejemplo, si un paciente tiene 1.5, 2 gramos de albúmina, que es lo que frecuentemente vemos en las unidades en donde nos encontramos, pues bueno, el paciente seguramente tenemos esa oportunidad, hay que mejorar la presión oncótica para estar jalando ese volumen y al estar hemofiltrando también lo vamos a estar eliminando de esa forma. Entonces, lograremos alcanzar un equilibrio óptimo en el movimiento de agua entre los diversos compartimentos corporales. Este pensamiento debemos de tenerlo siempre presente, porque entonces no estoy pensando nada más en el intravascular, tengo la oportunidad de estar pensando también en el intersticial. Tenemos esa oportunidad de distribuir líquidos en forma eficiente, desplazando este líquido hacia el espacio intravascular, lo que permite que el paciente, es algo que siempre nos llama la atención, lo hagamos orinar aún en pleno procedimiento. Entonces,
De hecho, en ocasiones el paciente no está orinando cuando se inicia el procedimiento, y una vez que se comienza el procedimiento, al pensar de esta forma en la distribución de líquidos, el paciente empieza a orinar, que es una parte interesante. Claro, hay pacientes que definitivamente apenas dependen de esa cantidad de volumen, y entonces el paciente puede dejar de orinar, probablemente por la patología de base, porque tomamos ahora los casos los estamos tomando más tempranamente anteriormente, y sí tenemos casos también muy difíciles y complejos, que a veces los tomamos también en forma tardía, cuyas mortalidades son altísimas, pero la idea es ofrecer el procedimiento precisamente de manera muchísimo más temprana. Esto que está aquí, que de verdad bueno, no sé por qué, sí salieron mal las imágenes ahora que se pusieron ahí en la computadora, pero bueno, esto no es otra cosa más que los conceptos que vienen en Guyton, y realmente me parece interesante cómo se hace el movimiento de agua, tomando en cuenta la presión hidrostática, la presión oncótica y una presión neta de filtrado que se va hacia el intersticio, y cómo es importante la presión oncótica para poder mantener ese líquido dentro de los vasos, o que el intersticio también tenga un líquido de manera normal. Cómo se hace la suma en este libro de fisiología, y entonces nos dice exactamente cómo va a ser la suma de cómo se va a estar desplazando el agua. Pero si a esto le restamos que, por ejemplo, la presión oncótica normal es de 28, y que para poder guardar este equilibrio se necesita estos 4 gramos de albúmina, y da la casualidad que nuestros pacientes llegan a tener 2 gramos, o el que más hemos tenido más bajo, y me imagino que también han visto más bajos, que ha sido uno de 0.8 gramos de albúmina, pues me imagino que lo que le pongamos de agua se va a estar fugando de manera inmediata. Luego entonces es un importante momento para poder mover los líquidos. Existe también otro de los objetivos, que es controlar la respuesta inflamatoria. Aparte de eso de controlar o de mejorar el balance hidroelectrolítico, está este de respuesta inflamatoria. ¿Qué hay al respecto? Bueno, ¿cuál es la evidencia que tenemos? La evidencia, no evidencia desde el punto de vista en números, sino la evidencia clínica que vemos, que el paciente cuando comienza con la hemodiafiltración teniendo 100 de noradrenalina o 50 mililitros de noradrenalina, vemos cómo empieza a disminuir de manera progresiva las cantidades de vasoactivos que los pacientes tienen. No todos van a tener ese comportamiento. Algunos pacientes, obviamente que por lo tardío del problema, no, ese comportamiento no se va a presentar así, pero sí una buena parte de ellos vemos cómo en tan solo 24 horas los vasoactivos disminuyen de manera muy importante. Con frecuencia observamos esta mejoría entonces hemodinámica a medida que transcurren las horas de hemofiltración. Esto es, la literatura lo cita, debido a la eliminación de moléculas inflamatorias a través del líquido hemofiltrado, pero también por la eliminación que ocurre por la absorción de las moléculas sobre la membrana. Observaciones encontradas sobre todo cuando el procedimiento se inicia de manera temprana. De hecho, se ha visto que si se inicia de manera tardía, pues bueno, creo que no tendríamos mucho impacto al respecto. Sobre esto se tiene que hacer más trabajos, más estudios, porque realmente al momento los datos no son concluyentes. Yo no podría decir que realmente tendría que indicar la hemofiltración para que un paciente controlara su respuesta inflamatoria. No lo puedo hacer, no hay elementos para poderlo decir, pero sí realmente en lo que vemos en los pacientes que observamos, sobre todo en sepsis, vemos cómo este comportamiento existe. Estos son los componentes básicos de la terapia de reemplazo renal continua. Tenemos el equipo, que es muy importante conocerlo, conocer todas las características, las bombas que tiene, todo lo que implica el hecho de tener este equipo, todo su funcionamiento. Tenemos por otro lado, es muy importante las soluciones que utilizamos. Estamos utilizando para hemodiálisis las soluciones de diálisis peritoneal que se utilizan de manera convencional, y con esto hacemos la hemodiálisis hacia los pacientes, de tal forma que hay pacientes que podrían, si el paciente está con falla renal aguda, con acidosis metabólica, con azuados elevados, seguramente la mayor cantidad de todo el volumen que le voy a estar pasando al filtro seguramente va a ser por hemodiálisis, y un paciente podría estar recibiendo 2 litros de solución de hemodiálisis por hora. En 24 horas estaría recibiendo seguramente 24 bolsas de 2 litros sobre este equipo. Algo muy importante son los filtros que utilizamos. Al respecto hay muchas características importantes sobre estos filtros. El acceso vascular es importante. El French que se tiene debe ser mayor de 11. De hecho, en la actualidad hay uno que es de 14 French. Yo diría, después de ver
varios pacientes pensaría que el problema número uno por lo que se tapan los filtros es básicamente porque los catéteres empiezan a disfuncionar. Y entonces al no tener un calibre adecuado, pues finalmente el paciente se va a tapar el filtro y se tiene que estar cambiando de manera constante. La anticoagulación es muy importante. Aquí la anticoagulación generalmente se hace de manera diferente. En México utilizamos más frecuentemente la heparina no fraccionada, también se ha utilizado la heparina de bajo peso molecular. La anticoagulación la hacemos mediante heparina y estamos evaluando el estado de coagulación del paciente cada hora. De los pacientes que hemos tenido y de varios años que hemos estado manejando este sistema de coagulación, no hemos tenido un paciente que haya tenido un sangrado que requiera transfusión de paquete globular por este tipo por el uso de anticoagulación. Nada más que lo hacemos de manera muy exacta y esto hace que estemos en el límite entre que se trombose el sistema o que el paciente pueda sangrar. Utilizamos una cantidad más o menos no más allá de 1000 unidades por hora. Creo que sí la literatura se cita que se podrían llegar a utilizar hasta más de 1000 unidades por hora. Ahora lo veo que creo que 1000 unidades por hora sería una muy buena dosis para iniciar a un paciente. De hecho, lo vemos con los pacientes infartados. Cuando les iniciamos 1000 unidades por hora no les sirve de nada. Realmente los pacientes siguen teniendo los mismos tiempos de coagulación y no les modifica los tiempos. No lo hacemos con TTP, lo hacemos de manera más seguida y esto nos permite tener un mejor control del estado de coagulación. Componentes muy importantes todos ellos para poder tener éxito en esto. El filtro tiene que tener una característica de la membrana, característica de biocompatibilidad, que es como debe de ser la membrana del filtro de hemofiltración, la capacidad de absorción, el tamaño del poro es importante también para eliminar esas moléculas de mediano calibre, que es lo que le dan la diferencia de lo que son los filtros. Esto es, aquí se grafica básicamente lo que se trabaja con filtros. Aquí tenemos la celulosa no modificada, la celulosa modificada sintéticamente y a los filtros sintéticos. De ese otro lado tenemos la cantidad de flujos menores de 10 mililitros por hora que se pueden utilizar con este tipo de filtros, los de 10 a 20 y los de mayores de 20. Esos que están aquí son conocidos como de alto flujo. Y si nosotros tenemos que ver, lo que realmente debemos estar utilizando serían, o más frecuente estamos ocupando, son los sintéticos de alto flujo. El que más utilizamos es este que se encuentra aquí, que es poliacrilonitrilo, que es el que se encuentra como componente importante de los equipos. Entonces, esto que está aquí, pues bueno, ejemplifica cómo nosotros debemos estar ocupando precisamente estos básicamente de alto flujo, ahora con los equipos nuevos que van a tener flujos más altos todavía de sangre, en donde se necesitan hasta 400 mililitros por minuto de sangre, pues bueno, seguramente vamos a tener que estar utilizando todos los que se encuentren sobre esta área, ¿no? Tenemos entonces aquí los de bajo flujo, los de mediano flujo también, si los tuviéramos que ver desde este punto de vista, y los de alto flujo, que es como se clasifican. Aquí vemos los pesos moleculares de todas las sustancias o solutos que son eliminados, van desde 0 hasta 100,000 kilodaltons. Aquí tenemos a la albúmina hasta arriba, de 55,000 a 60,000. Tenemos algunos que se encuentran de manera intermedia. Estos son eliminados por difusión. Estos que están aquí son eliminados básicamente por convección. Estos son sobre los que se incide o sobre lo que se está trabajando para tratar de eliminar por vía de hemofiltración. Obviamente que aquí se encuentran vitaminas. No queremos eliminar esto. Lo que queremos eliminar son las sustancias inflamatorias que precisamente se encuentran con estos pesos moleculares. Aquí tenemos un esquema interesante en relación al tamaño molecular. Por ejemplo, tenemos al riñón de manera normal, cómo elimina, por ejemplo, urea de manera muy eficiente, algunas moléculas de mediano tamaño. Sin embargo, por ejemplo, la albúmina, esto decae de manera muy importante y no la elimina de manera tan importante. La hemofiltración o la hemodiálisis hacen esta característica. Aquí vemos como, por ejemplo, la hemodiálisis pues únicamente se va básicamente sobre urea, las otras moléculas no. En cambio, a nivel de la hemofiltración, vemos cómo se eliminan moléculas de pequeño calibre, pero también entran dentro de estas, que serían las de mediano calibre. Aquí tenemos un aspecto importante en relación a algo que
que se cita en la literatura en relación a qué cantidad de volumen debe estar pasando a través de del filtro que estamos teniendo, porque si a mayor cantidad de agua está pasando por este filtro, debería de estar arrastrando mayor cantidad de solutos y mi paciente debería de tener un mejor pronóstico. Y entonces esto es lo que realmente se ha estudiado a través del tiempo y es lo que ha caído en cierta controversia. De hecho, he encontrado a alguna gente que ha interpretado mal este aspecto y citando que realmente la hemofiltración no tiene un papel o no funciona porque se ha comentado que no hay una diferencia entre dar altos y bajos volúmenes de líquido que van a estar pasando a través del filtro, pero es algo diferente completamente. Aquí solamente se evalúa que si yo le doy poco líquido a los pacientes y me encuentro en esta parte en donde no alcanzo a estar eliminando toda la cantidad de solutos hacia los pacientes, seguramente, pues bueno, no voy a estar alcanzando mis objetivos, pero si me encuentro en esta región, aun cuando yo dé más cantidad de líquido o de volumen, no voy a encontrar más objetivos. Seguramente aquí me encontraré en 20 mililitros por kilogramo de peso, que ahorita comentaré al respecto, 25, 35, 40, 50, y no voy a obtener un beneficio mayor al utilizar más cantidad de líquido. Esto es interesante porque seguramente lo que entonces tendríamos que alcanzar sería esto. Esto me recuerda a aquellas curvas que utilizábamos para la dependencia de oxígeno. Lo importante, como no todos los pacientes tienen un punto en el que sepamos que se encuentran ahí, entonces tenemos que buscar exactamente el punto en donde los pacientes se encuentren en mejores condiciones. Dentro de todo esto he comentado que entonces a los pacientes tendríamos, si estamos jalando volumen, líquido, electrolitos, agua, moléculas de mediano calibre, luego entonces este sistema es un sistema que se debe de estar moviendo de manera también muy importante. La dinámica de manejo de este paciente también es muy importante. Personalmente pienso que todo esto previamente debe ser manejado de manera preferencial por el médico intensivista y que el médico nefrólogo debe estar asistiendo hacia el procedimiento. Y se debe tal vez trabajar de manera conjunta, pero no es el nefrólogo el que se queda precisamente las 24 horas para ver a su paciente y él programará seguramente 6 horas o 4 horas de hemodiálisis, programará cierta cantidad de flujo, cierta cantidad de ultrafiltrado únicamente, pero en 24 horas a mi paciente le pueden cambiar muchas cosas y seguramente en ese momento yo tendría que estar modificando tal vez todo lo que mi paciente esté recibiendo en quitarle o ponerle más ultrafiltrado durante todo este tiempo. Ese es el principio de la terapia de reemplazo renal. Aquí tenemos, muy sencillo realmente, lo aprendimos de solamente hacerlo únicamente con un filtro. Realmente podemos obtener con este filtro únicamente y una bomba, tener lo que conoceríamos como la terapia de SLED únicamente. Sin embargo, bueno, ahora nos ponen una máquina, le ponen más bombas, podemos tener la capacidad para poder controlar más cosas, pero realmente es lo mismo. Es un filtro que tiene bombas y que nos puede mover líquido. Aquí tenemos entonces el acceso, la sangre pasa a través de una bomba que lo lleva al filtro y lo regresa nuevamente hacia el paciente. ¿Qué sucede durante todo este camino? Bueno, durante este camino que voy a obtener un efluente de líquido. Si yo le pongo un líquido de diálisis y lo paso a través del filtro, pues bueno, el líquido va a empezar a viajar de manera contraria a lo que está haciendo el flujo de sangre a través del filtro. Esto, pues bueno, baña todas las paredes del filtro y se obtiene un líquido, que sería líquido que estaría básicamente por difusión, que sería el efluente. Sin embargo, existe algo más. Nosotros lo que hacemos es administrarle al paciente esta otra cantidad de líquido. Este líquido que se encuentra aquí también a través de una bomba puede ser administrado según esto, aquí la mayoría de los estudios de manera internacional o de las gentes que más manejan, por ejemplo, hemofiltración, lo hacen de manera posterior al filtro. Si se dan cuenta, es postfiltro y entonces este líquido que está ingresando aquí ingresaría de manera directa hacia el paciente. ¿Cuánto de líquido podría ser esto? Podrían ser 2 litros por hora. Un paciente podría estar recibiendo 48 litros de agua a través de este sistema. Pero realmente no nos tendría que asombrar porque si hacemos el cálculo de 2 litros, 2000 mililitros entre 60 minutos, veríamos que es una cantidad pequeña que estaría pasando por minuto. Sin embargo, este líquido inmediatamente es filtrado y es obtenido a través del efluente. Nosotros en México frecuentemente lo que hacemos es colocar el líquido en la parte proximal y entonces el líquido entra al sistema y aquí mismo es recuperado de tal forma que no llega hacia el paciente. Esto es como un sistema de
a mayor volumen, estoy lavando mayor cantidad de sangre. Y entonces, pues bueno, cada uno de ellos tiene su indicación, cada uno de ellos tiene pros y contras. Tenemos más experiencia en este sistema. El doctor Ronco en sus estudios siempre pone que ellos utilizan el líquido post-filtro. Las indicaciones, el procedimiento actualmente solo está indicado en pacientes con insuficiencia renal aguda con inestabilidad hemodinámica. No está indicado en pacientes que no tengan falla renal aguda. Deben de tener esta característica como algo interesante, con las mismas indicaciones que para la hemodiálisis, que es un paciente que pueda tener acidosis metabólica, sobrecarga de líquidos, retención de azuados de manera muy importante. El potasio, aun cuando también viene en la literatura, no es un electrolito que fácilmente sea controlado por este tipo de procedimiento. Si un paciente lo tengo con hipercalemia, no lo llevaría a terapia de reemplazo renal continuo. A ese paciente lo llevaría precisamente a una hemodiálisis. Aun cuando no se encuentre del todo definido el momento en el cual la hemodiálisis convencional está contraindicada, en general se acepta que esta hemofiltración está indicada cuando un paciente, si lo estamos evaluando en escala de SOFA, del trastorno hemodinámico de SOFA, sería aquel paciente que tiene 3 o 4 puntos de disfunción cardiovascular en la escala de SOFA. Ese es el paciente que seguramente tendría que ser candidato a terapia de reemplazo renal continuo. Es decir, aquel paciente inestable que tiene vasoactivos. Estas son las diferencias entre hemodiálisis y hemofiltración veno-venosa continua. No es un procedimiento que sea mejor que la hemodiálisis. Son procedimientos totalmente diferentes. Cada uno tiene una indicación diferente. Por ejemplo, la hemodiálisis transporte por difusión, hemofiltración, transporte por convección. Hemodiálisis, elevado aclaramiento de moléculas pequeñas. Ya dijimos que también de pequeñas y mediano tamaño. Requerimiento de 2 a 8 horas por día. Terapia continua durante 18 a 24 horas. Producción de dializado con flujo dialítico elevado. Se requiere gran cantidad de líquido de sustitución o de reinyección para poder llevar a cabo todo esto, pero lo podemos lograr. Una enfermera especializada con elevada capacidad técnica, sin embargo, aun cuando la literatura puso esto, menor capacitación, no, es una capacitación, alta capacitación de enfermería para poder llevar este procedimiento y que se pueda llevar en las unidades de cuidados intensivos. Manejo exclusivo por el nefrólogo, y indispensable tiene que estar el médico intensivista ahí. Baja carga de trabajo, es elevada carga de trabajo. O sea, no con esto estamos entonces pensando que la hemofiltración nos va a solucionar problemas. Al contrario, nos puede sobrecargar de trabajo, debe estar bien indicada entonces para que el paciente tenga ese beneficio. Costo relativamente bajo ponen a la hemodiálisis. Este costo no es tan bajo tampoco el de la hemofiltración. Por eso son procedimientos diferentes y cada uno de ellos tiene una indicación diferente. Esto es en relación a por qué puedo obtener mucho de la hemofiltración, porque vean, el riñón normal tiene un ultrafiltrado de 120, maneja un volumen de cerca de 180 litros al día y tiene un volumen de orina de hasta 1,5 litros. Miren la hemodiálisis, lo que puede llegar a tener en ultrafiltrado cuando ya se promedia en horas. El volumen que se llega a manejar, 8 litros, nada tendría que ver en depurar sangre contra 173, y esto puede obtener también de remoción hasta 8 litros. La diálisis peritoneal, pues realmente no tiene nada que ver con esto, la cantidad de volumen que va a pasar para poder ser dializada, pues es una cantidad pequeñísima. Vean la terapia de reemplazo renal, son muy semejante al ultrafiltrado, al volumen también filtrado por día, 144 litros que se pueden llegar a manejar si es necesario, y el volumen removido también puede llegar a ser de manera importante. ¿Cuándo iniciar el procedimiento? Es común que el procedimiento sea utilizado en estados avanzados de enfermedad, por lo que las mortalidades llegan en ocasiones a ser hasta reportadas al 90%. Tuvimos la oportunidad con algunas personas más de México estar en la reunión sobre terapia de reemplazo renal continuo que se hizo en San Diego en este año. Cada año se realiza el curso, un curso maravilloso, en el que se habla solo de terapia de reemplazo renal continuo y falla renal aguda. Se presentaron diversos trabajos, me puse a ver todos los carteles que existían ahí. La mortalidad desde la India hasta América, bueno, y se hace menos en América, 50% más o menos en promedio. ¿Qué es lo que está teniendo básicamente la mortalidad de los pacientes con falla renal aguda? Pero tomemos en cuenta que son pacientes que tienen disfunción orgánica múltiple. Existen diversos estudios controversiales de la mejoría de la mortalidad de 28 días. Realmente, cuando comparan la hemodiálisis contra la hemofiltración, dicen no mejora la mortalidad de la hemofiltración, pero yo tengo la idea de que son cosas diferentes, no podría estarlas comparando.
Sin embargo, los resultados en el impacto sobre la mortalidad entre inicio temprano y tardío aún pueden ser controversiales. Se cita frecuentemente y compartimos este pensamiento que el inicio temprano permite tener un mejor control metabólico en la insuficiencia renal. Es diferente al hecho de tener que empezar el procedimiento cuando mi paciente tenga 100 de urea, 150, 200, que mi paciente tenga acidosis, a que cuando mi paciente empiece con oliguria y empiece a ver que tiene problemas, comience con la terapia de reemplazo renal. No existe un nivel de creatinina o azuados para indicar el procedimiento. Pacientes con traumatismo o choque séptico sin disfunción renal no ha probado ventajas. Estudios recientes no han mostrado mejorar la mortalidad o recuperación renal en comparación con la terapia de reemplazo renal intermitente, pero los estudios son insuficientes para poder llegar a tener estas conclusiones. Esto es, por ejemplo, en relación a tiempo e indicaciones, lo que escribe el doctor Kellun, que dice que un paciente es considerado requerir terapia de reemplazo renal cuando él o ella tiene una falla en el filtrado glomerular, que ha desarrollado falla renal aguda, y que tiene riesgo, está en riesgo, o que tiene un imbalance, un desequilibrio de solutos de manera significativa y que le puede generar toxicidad o una sobrecarga de volumen. Contraindicaciones, pondría la trombocitopenia grave. Las coagulopatías son contraindicaciones relativas por el uso de heparina en el sistema. En el Hospital Juárez hemos realizado el procedimiento a pacientes con 20,000 plaquetas, siempre teniendo reposición de plaquetas. No es el paciente que más me gustaría llevar a terapia de reemplazo renal continuo, pero es un paciente que por lo menos no tuvo mayor sangrado. Las hemorragias activas estarían en la misma indicación, porque seguramente por algo estaría sangrando y por eso el paciente pues tendría que ser precavido en poderlo indicar. El equipo para efectuar el procedimiento, disponer de un catéter de hemodiálisis con un buen calibre, equipo de hemofiltración, ya sea un filtro adulto, un filtro pediátrico, una máquina de terapia de reemplazo renal, soluciones dialíticas al 1.5%, fisiológicas para reinyección, heparina para el sistema. Las complicaciones más importantes de este procedimiento son derivadas del acceso vascular, embolismo aéreo, trastornos hidroelectrolíticos, se cita la hipofosfatemia, hipocalemia, hipovolemia. El paciente de repente, si le quito más volumen y no estoy monitorizando a mi paciente, tendría problemas. La hipotermia, derivados de la anticoagulación también, o coagulación del sistema de hemofiltración. De hecho, pacientes con fiebre los hemos puesto, y con sepsis les hemos controlado de manera mucho más eficiente la temperatura. No significa que con eso el paciente se encuentre en mejores condiciones de infección, pero sí por lo menos de temperatura. Esta es la recuperación, uno de los trabajos de un par de años, en donde vemos la recuperación renal cuando es con terapia de reemplazo renal continua y con terapia de reemplazo renal intermitente. Aquí tenemos el porcentaje: 100%, 80%, 60%. Uno de los trabajos que a lo mejor diría, si hago mi terapia de manera temprana, seguramente podría a lo mejor tener alguna oportunidad de recuperar a los riñones de manera más importante. Es la terapia de reemplazo renal en asociación con menos falla renal crónica en pacientes con hemodiálisis intermitente y falla renal aguda. Bueno, aquí lo único que se ve también es la hemodiálisis intermitente y la terapia de reemplazo renal continuo también. Es un trabajo también reciente en relación a al porcentaje de falla renal también. Esto que está aquí es cuando los pacientes se tienen que estar dializando todos los días y de manera alterna y de manera diaria. Ese también sería un buen principio para decir, ¿por qué a mi paciente lo tengo que estar, debo de tener de manera continua? Bueno, aquí tenemos un grupo de pacientes los cuales fueron dializados de manera diaria, en forma intermitente, 28% de mortalidad contra 46%. Estuve buscando más al respecto, hay algunas otras citas bibliográficas de tener que dializar a los pacientes todos los días. Es más terapia de reemplazo renal, es mejor. Algunos autores como Kellun, por ejemplo, lo anota. Aquí anota algunos estudios de las gentes más importantes en relación a haber dado, por ejemplo, entre 35 y 45 mililitros sobre 20, el hecho de dar 48 mililitros sobre 20 mililitros. Ahorita comentaré al respecto. Y bueno, estos trabajos, por lo menos lo que el doctor Kellun anotaba era de que les iba mejor cuando tenían más líquidos. Sin embargo, algún estudio muy reciente, por ejemplo, que fue publicado apenas hace, creo que un mes, en donde nos dice que en conclusiones, en enfermos críticos con falla renal aguda, el tratamiento con terapia de reemplazo renal de alta intensidad, aquellos que tenían más de 35 mililitros por kilogramo de peso, no reduce la mortalidad a 90 días. Y son más o menos los estudios
más o menos consecuentes en decir que si utilizo 25 mililitros sería más o menos semejante, ¿no? Aquí están las características de estos pacientes, algunos de los criterios de por qué fueron llevados a la terapia de reemplazo renal continua. Miren una mala cantidad de pacientes, 1,500 pacientes. Cuando uno analiza este estudio, podría ver muchas de las indicaciones que nosotros podríamos tomar para nuestros pacientes. Oliguria, hipercalemia, acidosis severa. Ellos, por ejemplo, ponen algunos pacientes con hipercalemia, solamente por el hecho de tener BUN elevado, creatinina de más de 3.4, disfunción orgánica también, son parte de lo que tienen. Y la curva de mortalidad que realmente no cambia. Esta es una experiencia que tuvimos en el Hospital Juárez de México. No hablaré de pacientes, sino sobre todo el hecho de cómo poder construir esto. No es tan fácil el hecho de poder fácilmente tener todo y empezar a trabajar al siguiente día. Se requiere coordinación de varios aspectos. Elaboramos un proyecto que lo presentamos como terapia de reemplazo renal continua, con coste-beneficio y costo-oportunidad a la dirección médica, a la dirección administrativa. Fue necesario tomar acuerdos con nefrología, no podíamos hacerlo al margen tampoco de ellos. Capacitación a todas las enfermeras de la unidad de terapia intensiva con conocimientos teóricos, se les aplicó también conocimientos prácticos, un examen se les aplicó, tenían que tener un diploma de que sí habían pasado el curso para poder ser aprobadas, de que conocían bien el procedimiento. Los médicos también fueron capacitados y pues bueno, esta fue la parte tal vez importante que dio resultados como que todo el manejo de esta falla renal aguda por terapia de reemplazo renal continua es por terapia intensiva. De hecho, en ocasiones solicitamos una interconsulta a nefrología y nefrología nos comentan, nos llevamos bien con ellos y nos dicen, no, pues este paciente es para ustedes. Ustedes lo pueden manejar. En ocasiones esto se hace además porque las enfermeras de terapia intensiva están capacitadas. No se podría hacer si no tuviéramos ese recurso. Es posible realizar el procedimiento a cualquier hora del día, todos los días del año, cuando el paciente tiene problemas. Menos estados de disfunción de sistemas. De hecho, hemos llegado a tener procedimientos que en los últimos meses han llegado a durar hasta 4 días completos, cuando realmente el fabricante dice que solamente deberían de estar 3 días el procedimiento. Menor número de complicaciones hidroelectrolíticas, el SLED como una técnica alternativa. En ocasiones hacemos esto, hemodiafiltramos y después los pasamos a hemodiálisis. No son pacientes que se van a quedar en un procedimiento. En ocasiones hemodiafiltramos y después ya no necesitan nada. Y hay pacientes que los vamos a pasar a hemodiálisis por la razón. Estos son los componentes básicos de terapia de reemplazo renal continua, pero sin la menor duda no se haría nada sin el hecho de tener el equipo de enfermeras y médicos dentro del sistema. Y estas últimas dos, ¿qué se hace para prescribir? Bueno, tenemos al paciente con un catéter, se le instala el equipo y se hace el cebado de todo el sistema, se prepara el anticoagulante con heparina no fraccionada, 500 a 1000 unidades por hora, se selecciona el método, el monitoreo, importante, este monitoreo es del intensivista. Después de todo esto, pues tendría que estar viendo entonces presión arterial media, presencia de arritmias, volumen intravascular, estar viendo cómo se encuentra el lactato, PVC, PCP. En ocasiones es interesante ponerles el catéter de presión venosa de Swan-Ganz cuando el paciente tiene disfunción ventricular y estar viendo cómo mi terapia de reemplazo renal me lleva de manera más o menos controlado el volumen intravascular, considerar presión oncótica, electrolitos, sodio, potasio, fósforo, calcio, bicarbonato, pH, tiempos de sangrado que se realizan, todo esto de manera más o menos continua, no son cada 24 horas, sino cada vez que el paciente lo necesita. Y este es un ejemplo, por ejemplo, calcular dosis de líquido a utilizar en un paciente si le vamos a dar 25 mililitros por kilogramo de peso por hora. Un ejemplo, un paciente que tiene 70 kilogramos, tiene sepsis grave, oliguria, sin respuesta a diuréticos, creatinina de 1.8, PCP de 16, albúmina de 2.1, líquido en tercer espacio con vasoactivos, bicarbonato de 12 y potasio de 4.5. Es más o menos un paciente común que podríamos tener. ¿Qué le haríamos a este paciente si se encuentra oligúrico y tenemos que pasarlo a terapia de reemplazo renal continua? Entonces seleccionamos hemodiafiltración venosa continua y le damos una dosis total de 25 mililitros por kilogramo de peso. Esto es 25 por 70, 1750 mililitros tienen que pasar a través del sistema. Entonces, ¿qué voy a programarle? Y así tiene que aparecer en las indicaciones un flujo que puede ir desde 50 a 180 mililitros por hora con estos equipos.
si más nos acercamos a 180, es muchísimo mejor para tratar de que los equipos se obstruyan. Pero bueno, se recomienda que entre 150 y 180 es una buena cifra de flujo que esté pasando. ¿Y qué es lo que voy a programar? Programo, digo, ¿cuánto necesito retirar de líquido al paciente por hora? Entonces, pienso que 250 mililitros por hora, ese es el ultrafiltrado. ¿Cuánto de hemodiálisis? Pues mi paciente tiene un 8 de creatinina, no tengo tantos asuados tan elevados. Le voy a dejar hemodiálisis también para que sea de manera temprana, voy a estar utilizando 500 mililitros por hora. Y la suma de esto sería 750. El resto se lo voy a dar como reemplazo de 1000 mililitros por hora. De tal forma que el paciente estaría recibiendo en reemplazo 24 litros, más todo lo demás sería una cantidad más o menos menor a 48 litros en 24 horas. Obviamente que eso es un manejo muy intensivo de parte de enfermería. Y pues finalmente nada más les invitaría a entrar a esta página de internet, es sobre terapia de reemplazo renal continua. Uno ingresa y hay muchas cosas interesantes ahí. Este es el congreso del 2010, que es en febrero. Es un supercurso, varios de las gentes que organizan, el doctor Meta que está ahí organizando el curso, y la verdad los casos clínicos se comentan de manera directa prácticamente con él, el doctor Ronco y el doctor Kellun, que también aparece ahí. Y pues bueno, pronto espero que en México tengamos este otro equipo que es la Prismaflex, que es un equipo también ya de una nueva generación. Muchas gracias.